Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro capítulo sexto de la serie de webinares sobre el estado del arte de la reforma a la salud. Hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo que tenemos la participación del doctor Ramón Abel Castaño, que para nosotros es un honor y un gusto tenerlo aquí presente, doctor Ramón Abel. El doctor Ramón Muchas Abel gracias, Dora. Castaño, gracias a usted. Es máster en gestión y política en salud de la Universidad de Harvard. Es PhD en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Y es consultor en sistemas de salud de Bogotá y es asesor de políticas de salud de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Ramón Abel, bienvenido. Muchas gracias. El tema de hoy es muy interesante. Es, digamos, uno de los temas fundamentales en el tema del modelo de salud y lo que se plantea para esta reforma de salud de la cual todos estamos pendientes. Y el tema se plantea con tres preguntas: ¿cuándo, dónde y cómo? Bienvenido, doctor Ramón Abel. El chat es tuyo. Muchísimas gracias, doctora Dora, y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas por la invitación, por la oportunidad para compartir con ustedes este tema tan importante, que realmente no es un tema nuevo, no es un tema de esta reforma ni del proyecto de reforma del gobierno. Es un tema que se viene trabajando en el sistema de salud desde la Ley 1438. En la ley estatutaria 1751 pues se hace una mención todavía más profunda del concepto de redes integradas e integrales de salud. Sin embargo, pues claramente el impulso que le dio al tema la propuesta de reforma del gobierno nos ha puesto a hablar un poquito más del tema y a preocuparnos y a entenderlo mejor. Y esto pues de hecho ya es una ganancia importante sin duda, porque el tema se venía ahí como manejando como sin mucho impulso, ¿cierto? Entonces, lo más reciente, digamos, en este tópico, en este asunto, que vale la pena revisar para los que les interese el tema, son estas dos publicaciones, una del BID y la otra de la OPS. La publicación del BID fue liderada por Diana Pinto, una médica economista colombiana que lideró este trabajo hace unos 5 o 6 años. Y el trabajo de la derecha, que ustedes ven allí en pantalla, fue recientemente publicado este año. Fue liderado por el doctor Juan Eduardo Guerrero de la Facultad Nacional de Salud Pública. Doctor Guerrero, además, pues fue toda su vida consultor y miembro pues experto de la OPS, y desarrollaron dentro de todo el concepto de los aportes y desafíos para el sector de salud en general para la reforma, desarrollan también un poco el tema de redes integradas. Pero más que, digamos, resaltar estos dos piezas de información, yo quiero también, digamos, empezar con una discusión muy técnica y que está en el meollo de cómo se estructuran las redes integradas bajo la óptica de la Ley 1438 y la 1751, y cómo se estructuran bajo la óptica de la propuesta del gobierno de la reforma que tenemos hoy, ¿cierto? Y resulta que ahí hay un elemento fundamental, conceptual, que es muy importante entender, y es lo que yo he llamado el enfoque de silos poblacionales y el de silos territoriales. ¿En qué consiste el enfoque de silos poblacionales? Nuestro sistema actual, así como lo tenemos hoy, está concebido bajo una lógica de silos poblacionales, es decir, las poblaciones están separadas por EPS. Entonces, digamos, en esta ciudad que tiene 4 territorios, digamos Bogotá o Medellín, la dividimos en 4 territorios, la EPS 1 tiene afiliados que viven en el territorio 1, unos viven en el territorio 2, otros en el 3, otros en el 4, y simplemente escogieron esa EPS porque les gustó, ¿cierto? O por diversas razones, porque su esposa está ahí, ¿cierto? Y la EPS2 entonces tiene afiliados también en los 4 territorios, la EPS3 tiene afiliados en los 4 territorios y la EPS4 también tiene afiliados en los 4 territorios. Así es como está organizado actualmente el sistema de salud. Cada EPS recibe el dinero per cápita de la UPC, ¿cierto? Que son más o menos en promedio 1.200.000 pesos por afiliado año, y la EPS recibe ese dinero y solo se lo puede gastar
en la atención individual de sus afiliados. No se los puede gastar en otras EPS, en afiliados de otras EPS, ¿sí? Por eso los llamo silos. Los silos a los que yo me refiero, sí, para los que han visto por ahí los silos de Almagrano, los silos de Almacafé, o en esas grandes mayoristas de granos, que son esos tanques verticales, ¿cierto? Esos son silos. ¿Y por qué la figura de silos? Porque cada tanque de esos contiene un tipo de grano que no se mezcla con los otros tanques. Entonces, por eso en la literatura se usa con mucha frecuencia ese concepto de silos, que son como sistemas aislados o grupos aislados o territorios aislados o programas de información, sistemas de información aislados. Entonces, siempre que están así aislados se habla de silos. Entonces, por eso yo utilizo el concepto. Y entonces la pregunta es, oiga, en el territorio 2, por ejemplo, hay afiliados de esas 4 EPS, pero cada EPS recibe los recursos, como decía anteriormente, para atenciones individuales de sus afiliados y no se los puede gastar en afiliados de otras EPS. Esto tiene unas ventajas, las voy a mencionar más adelante, pero tiene una desventaja, y es que si vamos a hacer acciones de naturaleza territorial, las EPS van a tener muy pocos incentivos. Y las EPS, las redes integradas que han configurado hoy las EPS, siguiendo los lineamientos de la 1438 y después de la 1751, pues están concebidas o conformadas bajo esa lógica de silos poblacionales, ¿cierto? Entonces, en el territorio 2, como vemos allí resaltado, hay afiliados de 4 EPS y hay redes integradas de esas EPS que les atienden las necesidades a sus afiliados, pero no pueden atender las necesidades a otros afiliados, a menos que haya una red de prestadores general que le preste servicios a varias EPS, ¿cierto? Pero lo que típicamente pasa en Colombia y sobre todo en los grandes centros urbanos es que las EPS contratan su red con prestadores de baja, mediana y alta complejidad y conforman esa red de esa manera, pero esos prestadores a veces tienen afiliados de otras EPS, a veces son exclusivos de la EPS, sobre todo las redes primarias, ¿sí? Miren, por ejemplo, Virrey Solís con Salud Total, miren las IPS exclusivas de Nueva EPS, que son solo para Nueva EPS, miren las IPS básicas de Compensar, estoy hablando en Bogotá, pero bueno, Nueva EPS las tiene también por todo el país. Entonces, esas redes integradas de esas EPS están concebidas bajo esa lógica de silos poblacionales, ¿sí? Repito, esto tiene un problema y es que si vamos a hacer acciones colectivas o acciones sobre fenómenos de naturaleza territorial, entonces las EPS se tendrían que poner de acuerdo entre ellas para coordinar y hacer una acción territorial en coordinación con la autoridad local o con la autoridad territorial, sea el municipio o el departamento. Voy a poner un ejemplo, embarazo en adolescentes, ¿sí? En el embarazo en adolescentes, pues las EPS todas tienen el problema cuando les llega una niña menor de 14 años o menor de 18, digamos, con un embarazo no planeado, que no ha planificado, que no tiene ni idea de salud reproductiva, que no tiene ni idea de planificación familiar, que no tiene ni idea de qué es un embarazo y porque estaba ocultando su embarazo ante sus papás. Entonces tiene un problema entre manos que perfectamente era por lo menos predecible o detectable tempranamente para poder hacer una intervención y minimizar el riesgo de esa gestante. Pero esa intervención es una intervención de naturaleza territorial. ¿Por qué? Pues porque las adolescentes que están expuestas al riesgo de embarazo no deseado viven en un entorno escolar, en un entorno comunitario, donde tienen interacciones que tienen una característica territorial, ¿cierto? Entonces, cuando la EPS, por ejemplo, la nueva EPS en Kennedy, aquí en Bogotá, en la comuna de Kennedy, va a ir a hacer intervenciones para disminuir el embarazo en adolescentes, pues no puede llegar al colegio o a la institución educativa distrital a decir las estudiantes de décimo de octavo a 11 que sean afiliadas de nueva EPS, entren aquí a este auditorio que les voy a dar una charla sobre prevención del embarazo o sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva. No, eso hay que hacerlo con todos, ¿cierto? Entonces, tienen que ser intervenciones de naturaleza colectiva liderados por el ente territorial. Las EPS deben contribuir ahí porque pues, la planificación familiar no es simplemente poner el dispositivo subdérmico o el dispositivo intrauterino hormonal y ya. No, para que la niña llegue a ese punto hay que hacer una cantidad de pasos previamente que, repito, son de naturaleza territorial. Entonces la EPS dice, no, pues yo pongo el dispositivo subdérmico, el implante subdérmico, perdón, o el dispositivo intrauterino. Usted, municipio, haga su tarea y haga la promoción para que las niñas busquen el método de planificación. Cuando ellas decidan,
yo ahí sí les doy la asesoría y les pongo el método. Entonces, hay una ruptura allí y ninguna EPS va a hacer el trabajo de educar a todas las niñas y a todos los niños, a los adolescentes y adolescentes de una región, pásele la tarea a la otra EPS, porque entonces las otras EPS se van a quedar tranquilas diciendo, qué tan bueno, esta tan querida nos está haciendo la tarea y nos va a disminuir el embarazo en adolescentes porque va a aumentar la demanda de planificación familiar. Entonces, por esa razón, el enfoque de silos poblacionales tiene una gran debilidad a la hora de promover acciones de naturaleza territorial. Y como en salud pública, en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, las acciones territoriales son muy importantes, pues entiende uno por qué todas estas acciones de promoción y prevención y de salud pública siempre han estado como rezagaditas, en algunos municipios incluso totalmente olvidadas, ¿sí? En este sistema actual, precisamente por esa lógica de silos poblacionales que tienen las EPS, ¿cierto? ¿Qué es lo que propone entonces el gobierno en su proyecto de reforma inicial, el 339? Él estaba hablando de la reforma inicial que presentó la exministra Corcho en su momento. Lo que pretendía el gobierno era que la población se abordara o se dividiera por territorios, ¿sí? Entonces aparece el concepto de silos territoriales, es decir, la población debería quedar separada por territorios. Entonces, en el territorio 1, entonces tendríamos una red integrada de servicios de salud 1 para ese territorio, ¿sí? Y incluyendo pues los CAPS y toda la red de baja, mediana y alta complejidad, ¿cierto? En el territorio 2 tendríamos una red 2 con sus CAPS, sus medianas y su alta complejidad. En el territorio 3 una 3 y en el territorio 4 una red 4, ¿cierto? Ahí, ¿cuál es la ventaja, cierto? Es decir, lo que decía, el proyecto de reforma, las redes integradas se deben conformar bajo esa lógica de silos territoriales. Es decir, una red integrada por territorio o por subterritorio. Y es muy importante ese concepto de la territorialidad, ¿cierto? Entonces, los artículos cuando hablan de redes integradas hablan en un entorno territorial, en un contexto territorial, la población que vive en un territorio, ¿cierto? Entonces, claramente están separadas por territorios las poblaciones, ¿sí? Eso, repito, facilita mucho las acciones colectivas, es mucho más fácil hacer promoción o prevención, perdón, prevención primaria del embarazo en adolescentes, el embarazo no deseado en adolescentes, mucho más fácil hacer prevención primaria porque hay una sola autoridad, hay un solo prestador y pues todos nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Es mucho más fácil. Ahora, cuando aparece el llamado de los partidos de la U, del conservador, de los liberales, diciendo que el proyecto de ley está violando el derecho a la libertad de elección, entonces que en ese sentido debería ser tramitado como una ley estatutaria y entonces se levantó toda esa alerta de que el proyecto iba a reducir la libertad de elección de las personas. Entonces, en las versiones posteriores y en la enmienda, lo que hizo el gobierno fue tratar de mezclar un poco el concepto de silos territoriales con silos poblacionales y estamos ahí como en un intermedio, como que ni sí ni no, no somos ni silos territoriales ni silos poblacionales, pero mi lectura de la forma como está concebido hoy el concepto de redes integrales e integradas es que tienen una lógica fundamentalmente territorial, ¿sí? Es decir, las personas se afilian al CAPS de su lugar de residencia, pueden hacerlo en otro CAPS, pero siempre están diciendo preferiblemente en su lugar de residencia, ¿cierto? Se afilian, no, se adscriben, porque básicamente tienen derecho a afiliar o adscribirse al sistema por el mero hecho de vivir ahí, de residir ahí, ¿cierto? Los CAPS, a su vez, pues tienen una mediana y una alta complejidad que está estructurada en estas redes integradas e integrales de servicios de salud y esas redes, pues lógicamente deben tener una naturaleza territorial, ¿cierto? Deben tener una lógica territorial. Entonces, esta red integrada X cubre, digamos, la red 1, que está acá en este modelo, entonces cubre los afiliados del CAPS, de los CAPS que están en esta zona de la ciudad. La RIS 2 cubre los que están en esta zona de la ciudad y así sucesivamente. Como el proyecto de ley, el último que tenemos ahora, que es el que va a entrar a votación en plenaria Cámara, habla de la estructura poblacional. Es decir, ¿por qué es poblacional? Porque le da, en teoría, la libertad a la gente de escoger un CAPS y, en teoría, la libertad de escoger prestador en la mediana y alta complejidad. Entonces, de alguna manera, desnaturaliza
la lógica territorial de las redes, incluso desnaturaliza el concepto per se de redes, porque si yo tengo libertad de escoger un prestador cualquiera, pues no me voy para el de ninguna red, me voy para donde yo quiera, ¿cierto? Y ese prestador me va a recibir como si fuera recién llegado, recién aparecido. Yo no estoy dentro de una red, porque ese concepto de la libertad de elección desnaturaliza completamente la lógica de lo que debe ser una red. Una red es un conjunto de actores que están interconectados, que tienen un propósito común, que tienen una gobernanza que les permite actuar de manera coordinada como un equipo, como un conjunto de prestadores en busca de un resultado para una población dada, sea que esté asignada con una lógica territorial o sea que esté asignada con una lógica poblacional, como las redes que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esas redes, en la lógica poblacional actual, son muy diferentes y tienen una dinámica muy diferente a las redes que se estructuran bajo silos territoriales, ¿cierto? Entonces, con todo y que el proyecto de ley migró un poquito hacia el concepto de silos de libertad de elección de CAP y hasta donde parece de mediana y alta complejidad, entonces digamos que queda como un poquito con una lógica de poblaciones, pero en principio, dado que los CAPs afilian o digamos ascriben, perdón, la palabra ascriben, a la población de su área de residencia, pues claramente tienen una lógica territorial, ¿cierto? Entonces, dentro de esa lógica territorial, el concepto de redes integradas nos lleva a una tensión, como a un conflicto entre dos tipos de organizaciones, que unas tienen unas ventajas, pero las otras también. ¿Y cuál es la tensión? Voy a empezar por explicar el concepto de la curva de aprendizaje, que es esta que ustedes ven acá. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Es la función que refleja la relación entre el mayor nivel de especialización en un tipo específico de paciente, y por esto no quiero decir especialización de cirugía general, gastroenterología, pediatría, no. Quiero decir especialización en un tipo específico de paciente, independiente de que sea una, dos o cinco especialidades. Por ejemplo, VIH. Entonces, las redes, los programas especializados en VIH tienen un alto nivel de especialización porque están dedicados a esta población con VIH, ¿cierto? Quiere decir que a base de tener un mayor número de pacientes y una mayor cantidad de experiencia acumulada, entre mayor sea su avance en la curva de aprendizaje, menor va a ser el costo promedio de atender a estos pacientes y menor va a ser la probabilidad de que cometan errores, porque ese conocimiento detallado de la naturaleza de la condición médica, por una parte, pero también de todas las facetas biopsicosociales del paciente, entender cómo lograr la adherencia de un paciente con VIH para que sea indetectable, para que se adhiera al tratamiento y al programa, es todo un arte, así como lo es en falla cardíaca, así como lo es en esclerosis múltiple, así como lo es en cáncer de mama, en todas las patologías, todos sabemos que eso no se resuelve con un especialista y una receta cada mes con una caja llena de pastillas. Eso no es un programa especializado. Entonces, cuando tenemos programas especializados como los que tenemos en Colombia, VIH, enfermedad renal crónica, autoinmunes, cáncer de mama, cáncer de cervix, etcétera. Estos programas especializados avanzan o tienen grandes avances sobre la curva de aprendizaje, pero a costa de un problema, y por eso el trade-off, por eso la tensión, y es que aumentan los costos de coordinación. Cuando el programa es muy especializado, empiezan a decir, por ejemplo, no, es que aquí no atendemos sino al VIH, y si al paciente le duele la espalda o se raspa un codo, le dicen, no, vaya a la atención primaria, vaya a la EPS a ver qué le dicen, pero aquí solo es VIH, ¿cierto? Entonces, esa fragmentación ya por patologías termina generando mayores costos de coordinación. Entonces, no es tan interesante que se dé ese nivel de alta especialización si lo que termina generando es mayores costos de coordinación. Entonces, el paciente que tiene VIH y que tiene hipertensión y que tiene un poquito de obesidad y es dislipidémico y que además tiene un EPOC incipiente porque ha fumado toda la vida, entonces ese paciente tendría 4 programas diferentes y sería el mismo problema de fragmentación que trataríamos de resolver. Entonces, enseguida voy a hablar un poquito más sobre ese detalle porque la experiencia de Colombia muestra que se pueden reducir esos costos de coordinación y ya les voy a decir enseguida cómo. Entonces, la curva de aprendizaje, que es lo que se avanza con los programas especializados,
Es una cosa muy buena para los pacientes que tienen esas patologías y que hoy se benefician de programas especializados. Por eso los defienden tanto, por eso están tan preocupados con la reforma, porque temen perder esos programas especializados. ¿Y por qué los temen perder? Porque las redes integradas e integrales, con esa lógica territorial, puede que ofrezcan una solución muy interesante para las necesidades menores o más frecuentes, ¿cierto? Incluso hasta una cirugía de hernia o el manejo de una enfermedad renal crónica inicial en estadio 1 y 2, ¿cierto? Puede que en una red integrada de naturaleza territorial puedan atender integralmente la mayoría de las necesidades de los pacientes. Pero aquellos pacientes con necesidades muy especializadas por su condición médica, no, en ese número tan pequeño de una red integrada de naturaleza territorial, no van a poder explotar las economías de aprendizaje. Y voy a decirles un ejemplo, VIH. Entonces tenemos una red integrada en la comuna noroccidental de Medellín. ¿Cuántas personas viven en la comuna noroccidental? Pongámosle 300.000 personas, ¿cierto? 500.000, pues, para que sea más generoso el cálculo. En 500.000 personas, ¿cuántos pacientes de VIH hay? Colombia tiene más o menos, al contado, 150.000 pacientes, somos 50 millones, la prevalencia es 3 pacientes por 1.000, ¿cierto? Entonces, en 500.000, uno diría, hay 1.500 pacientes con VIH. 1.500, sí, es un número bueno, pero 1.500 para un programa de VIH, ¿cierto? Puede que de esos 1.500, 1.000 o 1.200 o 1.300 sean, digamos, de bajo riesgo, adherentes, poco complicaditos, pero seguramente hay 200 que son mucho más complejos y a lo mejor hay 50 o 60 que son tremendamente difíciles porque hacen multiresistencia, porque tienen comorbilidades avanzadas, complicaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, un programa en la comuna nororiental de Medellín con 30 pacienticos de VIH complicaditos y dificilitos, pues se encarta, literalmente se encarta, ¿sí? Igual, pensémoslo a Bogotá, a la costa atlántica, a la costa pacífica, en cualquier ciudad del país, cuando tenemos una red integrada que trata de resolver todas las necesidades de toda la población que reside en esa área geográfica, porque están asignadas por siglos territoriales, pues entonces esa red integrada no va a poder tener el número suficiente de pacientes para explotar la curva de aprendizaje. En Colombia tenemos programas de VIH con 30.000 pacientes, otro con 28.000 pacientes, y bueno, de ahí para abajo hay programas ya con poblaciones más pequeñas, pero cuando estamos hablando de programas de 5.000, 8.000, 10.000 pacientes para arriba, estamos hablando de grandes avances en la curva de aprendizaje, ¿cierto? Porque hay un número suficiente que permite aprender todos los días más de los pacientes, de la experiencia. Y recuerden que nuestro acto médico, el acto médico es un acto lleno de incertidumbre y entre más experiencia tenga uno acumulada, pues tiene más posibilidad de lidiar con esa incertidumbre. Entonces aquí la curva de aprendizaje es un elemento fundamental, ¿cierto? Los programas especializados, por su parte, pues claro, tienen la ventaja, como decía anteriormente, de que explotan las ventajas de la curva de aprendizaje, pero si se vuelven ya muy súper especializados solo en la patología objeto del programa, pues generan mayores costos de coordinación, ¿cierto? Entonces, resumiendo, las redes integradas e integrales bajo la lógica territorial tienen bajos costos de coordinación, pero altos costos y menor calidad en las patologías de baja prevalencia porque no son especializadas. Por su parte, los programas especializados tienen bajos costos y mejor calidad por el efecto de la curva de aprendizaje, pero pueden generar altos costos de coordinación. Sin embargo, los costos de coordinación no necesariamente tienen que ser altos siempre. ¿Por qué? Porque en la medida en que los programas especializados empiecen a ampliar el espectro de su oferta, pues es decir, aquí, como decía ahorita, aquí es solo VIH y si a usted le dolió la cabeza vaya para otro lado. No, entonces en la medida en que estos programas empiezan a ampliar el espectro y empiezan a convertirse en una solución basada en el paciente y sus necesidades, no en el VIH. Miren la diferencia, una diferencia pequeña, pero muy importante. No, el programa no está concebido alrededor del VIH, no, está concebido alrededor de un paciente que tiene una condición índice que es la que lo tiene ahí en ese programa. Pero su condición índice es, digamos, la razón fundamental para que esté en el programa y por la cual aplicamos toda esa curva de experiencia y de aprendizaje. Pero si el paciente tiene otras necesidades relacionadas o no con el VIH, pues en el programa se las resolvemos y si no se las resolvemos, nos encargamos de que el paciente vaya donde se la vayan a resolver, coordinamos para que no me le vayan a alterar el tratamiento, no me le vayan a hacer cosas que estén contraindicadas, no me le vayan a meter medicamentos
que estén contraindicados o que tengan interacciones con la terapia antirretroviral, ¿cierto? Que vayan a afectar el tratamiento del paciente. Entonces, el programa se vuelve un eje, un nodo de coordinación de la atención de ese paciente. Entonces, se disminuyen los costos de coordinación. Entonces, cuando se empiezan a disminuir los costos de coordinación, el programa empieza a adquirir una dimensión ya mucho más integral y el trade-off o la tensión entre especialización y coordinación empieza a resolverse. Y hay ejemplos, o sea, los mismos pacientes de los grupos de VIH lo dicen, no, es que antes sí eso era un problema porque si a mí me dolía la cabeza, me dolía la espalda, me tocaba ir a la IPS primaria y qué pereza, allá no me conocen, o yo tengo, nadie en mi familia sabe que yo tengo VIH, entonces yo por qué voy a ir a un centro médico donde nadie me conoce a decir, sí, es que yo tengo VIH, yo estoy en terapia antirretroviral. Entonces, ahí hay, en el caso específico de esta condición, pues hay un tema de confidencialidad que es muy importante y que hay que respetar, obviamente. Pero en la medida en que el programa empieza a resolverle esas necesidades menores al paciente, pues empieza a funcionar todo muy bien para estos pacientes. En el caso, por ejemplo, de enfermedad renal crónica, de terapia de reemplazo renal, en diálisis, ¿cómo así que un paciente con hipertensión, un paciente que está en diálisis, que es hipertenso, tiene que ir a la atención primaria para que le receten el medicamento antihipertensivo? ¿Por qué no se lo recetan ahí? Si está rodeado de nefrólogos que son internistas en esencia y que saben manejar hipertensión, entonces, ¿por qué no se lo hacen ahí mismo? Y entonces empiezan algunos de estos programas a decir, venga, manejemos la hipertensión, manejemos la diabetes y resolvámosle estos problemas a estos pacientes aquí en la unidad de diálisis. Y si se agudizan, entonces coordinamos con el hospital para que entren al hospital y no nos vayan a alterar el tratamiento. Y se empiezan a reducir los costos de coordinación sin necesidad de tener una red en el territorio que lo resuelva todo, porque, repito, no van a tener las ganancias en la curva de aprendizaje. Entonces, para entender también cuál es el posible equilibrio entre redes integradas de salud y programas especializados, es muy útil también revisar este cuadrito que les propongo acá. Este es un gráfico que yo desarrollé para mi libro sobre la reforma a la salud. De paso, pues les cuento para los que no sepan, yo publiqué un libro que se llama Reforma a la Salud, sí o no, 5 razones por las cuales la reforma de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud. Y en el capítulo 2, precisamente, hago la reflexión sobre los modelos de atención, las redes integradas, los programas especializados, y este gráfico lo desarrollé, lo elaboré precisamente para explicar este concepto en el capítulo 2. Lo que yo planteo allí es digamos, una regla general muy simple, y es que en cualquier conglomerado poblacional, sea de una EPS o sea de un territorio, de un departamento, de un país, siempre tenemos una gran parte de la población que son sanos o que tienen de vez en cuando una gripa, una diarrea, lo que llamo eventos discretos leves. Discretos es porque ocurren una sola vez y de manera aislada, y leves pues como una gripa, una diarreíta, un dolor de cabeza, hasta de pronto una infección urinaria. O algunos tienen eventos discretos que no son leves, que son un poquito más graves, pero no son, es decir, un esguince de tobillo, una infección urinaria, una colelitiasis, una fractura de radio, ¿cierto? Pero en general es población sana, que no tiene una condición crónica que amerite pues hacerle un seguimiento específico. Y hay otros 3 grupos muy importantes que son los que tienen condiciones médicas crónicas no transmisibles o transmisibles también, no, crónicas en general, ¿cierto? Las gestantes que están en todo su proceso de embarazo, parto y puerperio, y en azulito, un grupo muy importante que son las enfermedades de bajo costo y de baja prevalencia y de alto costo. O sea, de alto costo y baja frecuencia, mejor dicho. Aquí está, por ejemplo, el cáncer, las enfermedades raras, las autoinmunes, la enfermedad renal crónica, no, perdón, la renal crónica está acá, aquí están las autoinmunes. Alto costo y baja frecuencia son de cáncer, las enfermedades raras, la hemofilia, los cánceres de baja prevalencia o de baja incidencia, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que en cada uno de estos 3 grupos hay pacientes de bajo riesgo que están estables, que no tienen mayor riesgo de complicarse, que son adherentes a la terapia, etcétera. Hay pacientes de medio riesgo que tienen mayor probabilidad de tener complicaciones agudas o crónicas de la terapia o de la enfermedad, que tienen comorbilidades, que tienen polifarmacia, y hay un pequeño grupito que es de muy alto riesgo, que son muy costosos, que se agudizan mucho, que tienen episodios, complicaciones agudas y crónicas, que tienen una polifarmacia complejísima. Son pacientes, todos ustedes los conocen, ¿cierto? Todos tenemos ese pequeño número de pacientes que son de muy alto riesgo. Entonces,
las redes integradas e integrales de servicios de salud no van a responder de manera homogénea e igual de bien para todos estos grupos. Claramente, los de mediano y alto riesgo pues van a requerir ese efecto de la curva de aprendizaje que se logra con los programas especializados. Incluso los pacientes de alto costo y baja frecuencia de estas patologías que son de muy baja frecuencia, pues con mayor razón. La red integrada no va a poder ofrecerle una solución. Imagínense ustedes, si en Colombia hay 2.500 pacientes con hemofilia, eso es más o menos, no sé el número exacto, pero serían 5.000, 1 por millón, son como 5 por 5, 5 por millón, más, 50 por millón, ¿sí? O sea, en 50 millones hay 2.500, exactamente. Son 50 por millón de prevalencia. Entonces, esos son como 5 por 100.000. Volvamos al caso de la comuna nororiental, 500.000, ¿cuántos va a haber? Pues 25 hemofílicos. 25 hemofílicos en la comuna oriental es un número muy pequeño. Hay programas de hemofilia con números pequeños, pero siempre es preferible que haya un número grande que permita explotar esas economías de aprendizaje, ¿cierto? O hablemos pues hablando de un gran centro urbano como Medellín, pero hablemos de zonas menos pobladas, ¿cierto? Con menos población, donde la prevalencia de estas enfermedades, como es tan baja, pues va a llevar a que haya 2 o 3 pacientes o 5, ¿cierto? Entonces, por eso, la lógica aquí es que conviva las redes integrales definidas en función de los silos territoriales, ¿cierto? Para las poblaciones sanas, que somos la mayoría, y las crónicas y gestantes de bajo riesgo, ¿sí? Se pueden resolver sus necesidades en esas redes integradas de lógica territorial. No hay ningún problema. Y mucho mejor para los que residen ahí. Pues sí, yo siempre voy aquí al servicio, al hospital cercano o al CAPS, perdón, al CAPS más cercano, ¿cierto? Pero los que tienen necesidades especializadas, que son los crónicos y gestantes de mediano y alto riesgo y los de alto costo y baja frecuencia, deben seguir teniendo programas especializados. ¿Para qué? Para explotar la curva de aprendizaje, aprovechar las economías de aprendizaje y darle una solución mucho más integral a estos pacientes. La pretensión de tener centros especializados con especialistas en todos los municipios del país o en todos los departamentos como si fueran Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, pues es surreal, es irrealista. Primero porque los especialistas no se quieren ir. Nadie va a querer ir a un lugar donde va a haber 2 o 3 pacientes a la semana de su área de interés, ¿sí? Y segundo, pues porque finalmente esto tiene unas economías de concentración que son obvias y que todos los países del mundo existen. En todos los países del mundo es así. Los recursos de mediana y alta complejidad, las especialidades escasas, siempre están en los grandes centros urbanos, no están dispersas por los territorios. Entonces, aquí es muy importante que los programas especializados conserven esa lógica, ¿cierto? Así estén concentrados en territorios urbanos, porque además estos programas especializados, precisamente por su misma especialización, desarrollan capacidades de telemedicina, de telesalud, que cuando se mira desde la lógica local, territorial, pues son mucho más difíciles de desarrollar. O sea, yo puedo desarrollar todo un programa de teleasistencia, de telemonitoreo, de teleorientación desde Bogotá, con un call center nacional, donde me pueden llamar pacientes de hemofilia de Leticia, de Guainía, de la Guajira, de Nariño, de Tumaco, de cualquier parte del país. Y puedo resolverles problemas. Y puedo tener la logística necesaria para controlar la entrega del medicamento por todo el país con unas eficiencias enormes y una capacidad de gestión de estas poblaciones mucho mejor que si cada territorio por su pedacito va a montar programas especializados sin tener las poblaciones necesarias para desarrollar la curva de aprendizaje. Entonces, aquí está clarísimo en esta argumentación ese trade-off que hay entre redes integradas que resuelven todo en el nivel local y programas especializados que recogen esos pacientes de alto riesgo, medio riesgo de este grupo o los de alto costo y baja frecuencia. Y la gracia entonces es cómo hacer que convivan estos dos enfoques en la vida del paciente que tiene enfermedades crónicas en la vida o de alto costo, pues los que son objeto de programas especializados, y cómo hacer que convivan con las redes integradas o integrales del ámbito local, ¿cierto? Esto es otra forma de ver el problema. Esto también lo pongo en mi libro, en el capítulo 4, porque los ingleses, que siempre trabajan tanto estas cosas y además son muy generosos y las publican, entonces en este trabajo de Chris Ham y de Natasha Curry,
que fue publicado en el 2011, desarrollan un gráfico que yo lo tomé y lo adapté para hacer la reflexión. Es decir, los ejes, el horizontal y el vertical, son los originales del trabajo de Ham y Curry. Y ellos plantean en un plano cartesiano donde el eje X representa la integración funcional, es decir, qué tanto los diferentes prestadores interactúan entre sí, de modo que el paciente fluye sin solución de continuidad, sin cabos sueltos, sin cuellos de botella, entre diferentes prestadores que son diferentes entidades jurídicas, ¿cierto? Entidades jurídicas independientes. Y el eje vertical define qué tanto los prestadores están unificados en una sola entidad jurídica, que sería el extremo de arriba, una sola entidad jurídica, o entidades jurídicas independientes, como sería el extremo de abajo. Entonces, en el cuadrante inferior izquierdo, aquí cerca del origen, tenemos el modelo típico de medicina privada, donde todos practican en su consultorio individual, los hospitales son independientes todos entre sí, y el modelo de pago es pago por evento, fee for service o pago por servicio, lo mismo. Y pues obviamente no tiene ninguna integración funcional, nadie se habla con nadie, el paciente va brincando como si fuera un archipiélago lleno de islotes, brincando de un islote a otro sin ninguna conexión, ¿cierto? Ese es el peor escenario. El otro escenario que existe y que conocemos son los sistemas tradicionales de hospitales públicos y seguros sociales, donde supuestamente es un solo NIT, una sola entidad jurídica, pero la integración funcional es muy mala. Es decir, en el consultorio 10 no saben qué pasa en el consultorio 11 o en las salas de hospitalización, ¿cierto? Cada pabellón es un mundo aparte, cada especialidad es un mundo aparte y no hay ninguna integración. Así están dentro del mismo hospital, ¿cierto? En el eje, digamos, el extremo superior derecho es el ideal, el que uno diría, oiga, qué maravilla que hubiera en todos los países un Kaiser permanente. Kaiser permanente es una aseguradora, es como si fuera una EPS, digamos, para que lo entiendan, en California, que ha sido referente mundial de buenas prácticas de gestión de riesgo, de redes integradas. Tienen su red integrada, que es sus prestadores propios, que es un sistema cerrado, altísimamente eficiente, con unos sistemas de información espectaculares y con unos médicos que son los que controlan todo el proceso. Es un ejemplo interesantísimo de cómo cuando las cosas son controladas por los médicos en el buen sentido, la cosa funciona divinamente. Entonces, además de que es una organización, es una sola, en realidad son tres, pero son contratos exclusivos entre las tres. O sea, una cosa es el grupo médico, otra cosa es la aseguradora y otra cosa es la otra entidad que maneja los hospitales y los centros médicos y el resto del personal, pero en realidad como contratan exclusivamente cada una con las otras, entonces pues realmente es una sola entidad. Y claramente tiene una integración funcional espectacular. El paciente fluye dentro de un sistema cerrado y todos saben dónde está el paciente, qué necesita, qué le hace falta, qué le han hecho allí, qué le han hecho allá, y los médicos están permanentemente interactuando a través de un sistema de información que es pues como un Ferrari pues de los sistemas de información en salud. Ese ejemplo extremo, quizás por ser tan extremo y tan ideal, los mismos americanos, los mismos gringos dicen, sí, Kaiser permanente, la maravilla, pero es que eso es imposible, eso no lo va a hacer nadie en el mundo. Entonces, aterricemos y el debate termina diciendo, bueno, más bien creemos esto que los americanos llaman organizaciones que rinden cuenta sobre la atención o sobre el cuidado, accountable care organizations. Este concepto arranca por ahí como en el 2007, 2008, y lo que busca es que en diferentes grados de integración funcional entre entidades jurídicas independientes o incluso organizacional, es decir, que se vuelvan una misma organización, pero sin que necesariamente lleguen al extremo tan deseable de cáncer permanente, ¿cierto? El sistema de salud del Reino Unido yo lo pongo por aquí, porque la atención primaria está bastante fragmentada de la mediana y alta complejidad. Pero aquí hay un elemento que es bien interesante, el concepto de el hogar médico centrado en el paciente, Patient Centered Medical Home. Esto es un concepto desarrollado por la Asociación Americana de Medicina de Médicos de Familia en el año 69, no tiene nada de nuevo. ¿Y en qué consiste? Es una entidad eh, ambulatoria que atiende pacientes de manera integral y se encarga de controlar el flujo de los pacientes hacia los diferentes prestadores, hacia otros prestadores con los que puede ni siquiera tener relación contractual, simplemente coordina el flujo del paciente. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿será que es necesario que exista una red integrada como esa que les mostraba en el gráfico anterior, en el extremo izquierdo del trade-off entre integración y coordinación? ¿Será que se necesita como tal una red integrada o es suficiente que haya estos programas especializados que gestionen de manera integral a los pacientes y les solucionen sus necesidades? Al final, el paciente es lo que necesita, que le resuelvan su problema, ¿sí?
Entonces, para ciertos grupos de riesgo, uno diría, este modelo de Patient Centered Medical Homes puede ser un modelo muy interesante, como ya se ha demostrado en Colombia, pero inclusive desde la atención primaria, si un CAPS, así como está concebido en el proyecto del gobierno, o como está concebido en el nuevo proyecto que acaba de radicar, que va a radicar, perdón, este jueves el Partido Liberal, esos CAPS pueden operar como casas, como hogares médicos centrados en el paciente, encargadas de una población dada y controlar todo el flujo del paciente hacia la mediana y alta complejidad, ¿sí? Sin necesidad de que sea realmente una red, ¿sí? Ahora, otro problema práctico de las redes integradas es cómo alinear la alta complejidad. Entonces, imagínense si alguno de los que está en la audiencia es un especialista de mediana o de alta complejidad, ¿cierto? Una supraespecialidad. O trabaja o dirige una organización de alta complejidad, qué sé yo, Fundación Cardioinfantil, Hospital Pablo Tobón Uribe, sí, hospitales de altísima complejidad, Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, ¿en cuál red va a estar el instituto? ¿En cuál red va a estar el Pablo Tobón? Si el hospital de alta complejidad se llena con la población de la red, pues no habrá problema, ¿cierto? Tenemos los CAPS, las IPS de mediana y alta complejidad y la IPS de alta complejidad, y aquí todo es un sistema cerrado, como el de Kaiser Permanente. Todas las IPS de hospitales de alta complejidad de Kaiser están dedicados exclusivamente a los pacientes de Kaiser. Además, tienen una ocupación promedio del 50%. ¿Por qué? Porque como Kaiser es la misma aseguradora, a ellos no les interesa tener el hospital lleno, porque si llega a un paciente, si llega a darse el caso de que un paciente necesita cama y no hay, ellos lo tienen que mandar obligatoriamente a otro hospital de la zona geográfica. Y como ese otro hospital no es de la red de Kaiser, pues obviamente tiene digamos, una lógica de utilización de recursos mucho más diferente que la de Kaiser Permanente. Entonces les termina saliendo carísimo, ¿sí? Entonces el mejor negocio para ellos es tener los hospitales medio vacíos para que cuando un paciente necesita cama, tenga siempre su cama disponible. Entonces aquí uno tiene una red que con su población, con su base poblacional, tiene suficiente para mantener llenos sus IPS de alta complejidad. Pero hay ciertas cosas, eso puede funcionar en las grandes ciudades, ¿cierto? Que haya una población suficiente para copar una red, pero en ciudades más pequeñas, en áreas más pequeñas, o en servicios de muy alta especialidad, pues tenemos el problema de que ese hospital no va a tener una sola red. Imagínense el Pablo Tobón Uribe, cuántas personas necesitaría de población de base para mantenerse con una capacidad, con una ocupación aceptable. Pues no sé cuál será el requerimiento, 2 millones, 3 millones, 5 millones de personas, ni idea. O el Hospital Internacional allá en Piedecuesta, en Bucaramanga, ¿cierto? ¿Cuál es la población de referencia? Pues reciben pacientes de todo el país. El Instituto Nacional de Cancerología recibe pacientes de todo el país. Entonces no puede estar sujeto a la lógica territorial de estas redes por territorios. Entonces la IPS de alta complejidad recibiría pacientes de esta, de aquella, de la de más allá, igual la IPS de alta complejidad por aquí. Entonces esa IPS de alta complejidad, que no puede estar circunscrita a una sola zona geográfica, pues va a tener que manejar contratos, va a tener que manejar un tipo de relaciones contractuales con los otros integrantes de la red y con los prestadores y con quien quiera que haga los pagos, que en el caso de la reforma será ADRES. ¿Cómo pagar? El proyecto de ley no especifica quién es el contratante en los acuerdos de voluntades. Menciona acuerdos de voluntades en el artículo 12, en el artículo 69 y en el artículo 131, pues no dice quién es el contratante. Y de hecho ese concepto de acuerdo de voluntades fue ingresado mucho después de iniciar las discusiones en el Congreso, porque pues muchos actores, entre ellos yo, llamamos la atención sobre el hecho de que no había contratos, ¿sí? No había contratos. En el artículo 70 del proyecto original se decía que simplemente la ADRES pagaba los servicios que le facturaran los prestadores, ¿cierto? Y sin mediar contratos. Y eso es muy grave porque los contratos son fundamentales para que los prestadores tengan unas normas, unas reglas de participación en el sistema, ¿cierto? Entonces, se mencionan los contratos, se introdujeron en estos tres artículos, pero no se dice quién es el contratante, ¿sí? Definitivamente, así como está el proyecto hoy, lo que plantea es una compra abierta y una facturación directa de las IPS a la ADRES, ¿cierto? Entonces, eso equivale a que la forma de pagar va a tener que ser pago por servicio o a lo sumo, pago por episodio, a lo sumo. Y eso implica pues una infraestructura y una capacidad de
decir cómo es un episodio, qué se puede facturar y si lo que están facturando es correcto. O sea, eso, pago por episodio sin contratos, se me hace muy difícil, pero así está tal cual en el proyecto hoy en día. Entonces, en ese caso, uno vería que las redes integradas, supongamos esta red, están conformadas supuestamente como una red, pero cada prestador de mediana y de alta complejidad le factura por su cuenta a la ADRES. Entonces, si cada uno le factura por su cuenta y el mecanismo de pago va a ser pago por evento o, si acaso, pago por episodio, pues entonces, ¿cuál red? Eso desnaturaliza, no permite que la red actúe como red, porque si cada uno va a tratar de facturar lo más que pueda, antes de que se acabe la plata, pues aprovechemos y facturemos antes de que se le acabe la plata a la ADRES, pues entonces todos van a tratar de facturar y pues se va a ocurrir lo que se denomina una carrera hacia el fondo, a ver quién llega primero al fondo. Y cuando lleguen al fondo, pues se acabó la plata, ¿cierto? Eso es muy grave. A mí me parece que es un escenario de agotamiento rápido de los recursos, de sostenibilidad financiera, o sea, de insostenibilidad financiera, para ser más claro. La otra opción entonces es que ADRES diga, no, yo contrato con redes integradas, conformen uniones temporales, conformen consorcios, ¿cierto? Y yo, ADRES, eh, tengo que pasar a hacer un contrato, no puedo hacerlo así de buena fe. Entonces yo, ADRES, digo, le doy la plata a la unión temporal o al consorcio y ustedes reparten los recursos internamente, ¿cierto? Que es lo que planteo acá, ¿cierto? En la mediana y alta complejidad, contratan con ADRES, ¿cómo contratan ese concepto de Accountable Care Organization? ¿Se acuerdan? Que salió en los Estados Unidos en el 2007. Así contratan, se juntan varios actores, varios prestadores, que son entidades jurídicas independientes, conservan su naturaleza jurídica independiente, pero nombran un gestor de red o un jefe de red, digamos, que es el que vaya a hacer el contrato con las aseguradoras. Y la aseguradora le entrega ese dinero a ese gestor de red y el gestor de red lo distribuye internamente dentro de los miembros de esa red, pero cada uno sigue conservando su naturaleza. Eso podría darse, no está concebido en la ley, en el proyecto de ley, pero ese pago, sea por ejemplo un pago global prospectivo a la RIS, eso equivaldría a revivir la intermediación financiera administrativa, que es justamente uno de los puntales de la reforma del gobierno, a eliminar la intermediación financiera administrativa. Entonces, pagarle a una red para que distribuya los recursos internamente es revivir lo que están tratando de eliminar y pues me suena tremendamente contradictorio, ¿sí? Bueno, Dora, con esto termino y pasemos entonces los últimos minutos para hacer una discusión. Yo me puedo alargar un poquito, no tengo problema. De hecho, me da pena con ustedes que me extendí más de los 40 minutos, pero quería hacer estos planteamientos de la forma más clara para que se alimentara la discusión. Muchísimas gracias, doctor Ramón Abel. Como siempre, usted clarísimo con todos los conceptos. Aquí tenemos otro teórico de redes que está levantando la mano, el doctor Roberto Díaz. Mucho gusto, doctor Roberto Díaz. Bien, pueda, siga por favor con su pregunta. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Ramón Abel Castaño. Muy interesante su presentación. Estamos muy identificados de que los hechos hoy superaron las propuestas, tanto del gobierno como lo que se viene en la otra propuesta que va a ser de reforma estatutaria, pero estamos identificados de que esto ha hecho de que hilemos más fino, de que analicemos con más detalle y de que todos las organizaciones gremiales hemos volteado el ojo a ver cómo es que vamos a hacer las cosas. Entonces yo veo que el problema que ha generado este modelo de salud durante 30 años tiene dos componentes básicos. Primero, es que está quebrado el sector real de la economía. Clínicas y hospitales en todo el país están quebrados. Eso tiene un problema estructural que no ha funcionado y no tenemos claro, ese es el análisis que hay que hacer, cómo es que tiene que funcionar ese modelo financiero del sistema de salud. Y lo otro es de que ese mismo modelo que hoy tenemos pues prácticamente desarrolló de manera importante en las grandes ciudades. Está el comentario que en Chapinero uno a pie va a 3, 4, a pie, va uno a 3, a media docena de instituciones de alta tecnología sin ningún problema. Pero eso no es la situación del país. La situación del país es que hay un abandono de la periferia, que no ha podido llegar a la periferia
ese diseño que está hecho para grandes ciudades. Entonces, en ese contexto, definitivamente el modelo tiene que resolver esos dos temas, el tema de financiación y el tema de abandono. Y me parece, estoy de acuerdo, de que la propuesta sí tiene que ver con el análisis que usted hace desde el punto de vista territorial. Lo que pasa es que no, eso se está dando un problema no un proceso de descentralización, pero es que no puede pasar de la descentralización a la atomización, porque si se le quiere que los CAPs sean los que orientan y dirijan el gasto, que son los que determinan a qué red o a qué instituciones van a llegar para el nivel que se llaman de complementario, pues esto exige, pues en Bogotá puede que funcione, pero exige una madurez administrativa y un apoyo empresarial que no lo tiene el país, y más con esa distribución que se plantea de los CAPs, de la población, tanto desde el punto de vista de gente como de territorio. Entonces me parece que la salida sí es una salida intermedia, donde esos territorios sanitarios deben tener una masa crítica aproximada de 3 a 4 millones de habitantes. Eso nos daría una distribución de una docena de territorios sanitarios donde se debe aplicar el concepto de atención primaria en salud, básicamente el definido en Astana. Y es que esos territorios esos criterios deben sumar 3 tipos de acciones. Uno es la acción individual, la que tiene que ver con la prevención y atención de la enfermedad, que esos son los dineros del aseguramiento en salud, que esos son los dineros que se quieren revolver para financiar la construcción y el funcionamiento de los CAPs, pero esos no pertenecen a ese grupo, esos pertenecen al otro grupo, que es el de la salud pública, es el del desarrollo que hay de lo que se conoce como la función esencial de la salud pública y en los programas de atención poblacional. Esos dineros y ese concepto no se deben revolver, porque vamos a perder lo que ya se ha ganado en relación con el funcionamiento del aseguramiento. Entonces, y el otro elemento, que es el que es ajeno al sector de la salud, son los determinantes sociales. Que esos 3 elementos sí tienen que organizarse y sí tienen que hacerse en unos grandes territorios desde el punto de vista geográfico, que la geografía del país no da para seguir haciendo los paseos millonarios, ni da para tener ese abandono en la periferia, pero en mi manera de ver, ese es el término medio para poder hacer esto. De tal forma que todas esas actividades que son individuales, las asume, son las aseguradoras, y debe retomarse lo que está establecido, que es pertinencia y le corresponde a los entes territoriales en la salud comunitaria. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Un gusto saludarlo también. Sí, yo creo que usted hace anotaciones muy claras y pues de alguna manera reafirma algunos elementos que yo he planteado. De todos modos, la lógica territorial, yo insisto en que para poblaciones de bajo riesgo y poblaciones sanas en general, tiene mucho sentido la lógica territorial y sobre todo para las acciones de prevención, de promoción y de salud pública. Y pues porque con esa lógica territorial las redes se estructuran para tener una interacción con los actores del municipio y el departamento, etcétera, para hacer todas esas intervenciones sobre determinantes, no hay ninguna duda. Pero, de nuevo, el enfoque del proyecto de ley es: vamos a hacer redes integradas basados en una lógica territorial. Y los programas especializados quedan atomizados. Y resulta que en esos programas especializados, aunque son poquitos colombianos, son los colombianos que más sufren porque padecen condiciones crónicas de alto costo, de baja frecuencia o de alto riesgo, ¿cierto? Incluso las gestantes, a pesar de que es un estado transitorio, también pueden estar sufriendo ese problema por el acceso y todo lo que usted mencionaba. Entonces, yo creo que el arte aquí es lograr esa mezcla, como lo planteaba yo en ese triángulo,
entre el enfoque de redes integradas con una lógica territorial y el enfoque de programas con una lógica de silos poblacionales. Esa mezcla es a la que le debemos jalar, y el proyecto como está hoy no permite esa mezcla. Muchas gracias, doctor Ramón Abel. Tiene la mano levantada el doctor William Robles. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Y buenas noches a todos. Gracias, Ramón Abel, por esa conferencia. Yo totalmente de acuerdo que yo creo que hay una confusión allí en las redes y los territorios. Y eso pues plantea desde la reforma una visión de organización, de estructurar el talento humano y de los servicios al estilo de los niveles de atención que estuvieron en la reforma del 75, donde teníamos precisamente estandarizados los servicios, mejor dicho, las infraestructuras por el tipo de profesionales que había. Si uno tiene un planteamiento de la atención primaria en salud, debería seguir conservando lo que el país ha desarrollado en estos últimos 30 años de los niveles de complejidad, que le dan más versatilidad, más respuesta a las necesidades de la población. Pero sí veo que es un problema allí el revolverlo con el territorio y definirlo de una manera donde las divisiones político-administrativas terminan enredando un poquito las dinámicas, porque hay municipios de ciertos departamentos que no se comunican, o su punto mayor de comunicación no es la capital de su propio departamento, pues Medina, Cundinamarca. Entonces, tener la obligación de generar límites geográficos con divisiones político-administrativas que no fluyen en la lógica del acceso y de la mayor oportunidad y cercanía posible para la población, pues no es como lo más real dentro de cómo se organiza no solo los servicios de salud, sino la vida de las poblaciones, ¿no? ¿Dónde hacen mercado? ¿Con quién intercambian comercialmente y demás? Melgar y Girardot, por ejemplo, y están dentro de dos contenidos de divisiones político-administrativas diferentes. Sin embargo, cuando uno ve la reforma, intenta mezclar una cantidad de cosas que cada una debería llevar su propia lógica. Por ejemplo, las intervenciones sociales y las más orientadas a los determinantes, pues fluyen por parte de los planes de desarrollo y los planes territoriales. Y así va a fluir el dinero de esas actividades. Es decir, ahí sí funcionan más las divisiones político-administrativas porque así se organiza el dinero. Y si yo organizo así el dinero dentro de esas lógicas, de esas intervenciones de políticas macro, pues ahí va a fluir una forma de esas redes que quieren imbrincarse desde lo social y lo asistencial teniendo lógicas diferentes. En cambio, lo asistencial vive por las contingencias de lo carreteable, por los puntos de encuentro de las comunidades y que tienen otras lógicas. Totalmente de acuerdo que cuando yo hago una inversión tecnológica en el país, pues también esa inversión tecnológica, si nos vamos a atrever el día de mañana a tener más servicios de tecnología de punta, pues no van a respetar la lógica de las redes porque necesitan o van a congregar pacientes de múltiples redes y tendrán que articularse. Aquí de pronto un complemento de lo que Ramón Abel nos estaba presentando, y es que para mí las redes son más una estrategia, no es tanto una infraestructura como tal, porque las redes tienen nodos, pero también tienen lazos. Es decir, yo debo trabajar en la comunicación, en la articulación de protocolos, la articulación de guías, en la información, en el mismo transporte, porque pues todas estas acciones eh, de hospital en casa o de las actividades extramurales, que no se deben revolver o que deben complementarse, pero deben tener sus líneas claras de financiación con la salud pública, porque pues en la reforma prácticamente se nos diluye el PIC, siendo como otro factor más de referencia y contrarreferencia. Pero las redes también deben responder a descongestionar las
las especializaciones para que la gente no tenga esas listas de espera grande. Y ahí viene la contrarreferencia que sí una red debería responder de cómo los equipos primarios deben acoger rápidamente eso desde los especialistas para seguir e integrarlos en la vida cotidiana. Entonces, análisis de demanda insatisfecha hacen que las redes sean flexibles, sean dinámicas a lo largo o en la evolución de cómo se va comportando también la carga de la enfermedad. Entonces, esto debería ser mirado más con otro tipo de análisis estratégicos, con más herramientas y con menos esquemas rígidos atados a los territorios. Muchas gracias, William. Muy interesante el comentario. Pero curiosamente, cuando yo planteo esta aparente contradicción entre redes integradas de lógica territorial y programas especializados de lógica de silos poblacionales, muchos me dicen, no, es que esos son redes también. Entonces digo, bueno, entonces, si son redes, pues no debería, si los programas especializados también son redes especializadas, o redes temáticas, por ejemplo, como lo llama el argentino que contribuyó en el trabajo de Diana Pinto, la llama red temática, o creo que es un brasilero, sí, una red de diabetes, un programa integral de diabetes. Entonces, parece que el concepto de redes integrales como que a la hora de la verdad no está bien definido. Yo creo que definir si hay una lógica territorial de silos territoriales o una lógica de silos poblacionales es crítico, porque el proyecto de ley tal como está concebido nos está diciendo que las redes se organizan por una lógica territorial. Entonces, eso implica que los programas quedan atomizados. Entonces, eso que se menciona de la referencia y la contrarreferencia, de la integralidad de la atención, pues en un programa especializado, eso es de todos los días. O sea, al paciente le consiguen la cita, verifican que vaya. Cuando van de la cita no se quedan esperando a que el doctor responda, no, lo llaman y le dicen, doctor, ¿cuál es el plan? ¿Qué medicamento le va a poner? ¿O qué sigue? Y ya, van detrás del paciente y nunca lo dejan suelto. La referencia y contrarreferencia la hace el programa. Ese es el típico modelo del Patient Center Medical Home, que puede ser una sola IPS que tiene unas capacidades de coordinación y de seguimiento del paciente para garantizar continuidad que no las tiene una red por el mero hecho de llamarse red integrada, ¿cierto? Entonces, yo creo que la pregunta que hacérsela al gobierno diciéndole, bueno, si usted está imponiendo una lógica territorial en ese concepto de redes integradas, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer entonces con los pacientes y con los, no, que se hace la referencia, se hace la remisión? Sí, pero es que los pacientes no necesitan, no deben ir. O sea, yo, si tuviera un programa de hemofilia, yo no le soltaría a un paciente hemofílico a una IPS primaria para que me lo vacunen o para que me le hagan un tratamiento oral donde seguramente me va a sangrar y me va a volver un problema y se me va a salir de las manos. Yo no puedo hacer eso con un paciente hemofílico. Con un paciente de VIH a quien le preocupa la confidencialidad, que nadie quiere saber, que no quiere que nadie sepa de su condición, pues a qué va a ir a una IPS primaria. Y estoy poniendo dos ejemplos de la vida real que pasan todos los días. La paciente con cáncer de mama, que hace una leucopenia febril y la mandan a la red primaria que le ordenen el hemoleucograma, que porque eso está capitado en el primer nivel. Ahora en las redes integradas, entonces va a pasar también eso. Entonces todo lo que sea atención primaria tiene que ir al primer nivel, al CAPS, para que le ordenen cuando la integralidad en la atención de ese tipo de pacientes es crítica. No puede quedar fragmentada la atención, no se puede interrumpir el ciclo de atención. Entonces ahí pues, insisto en ese punto que es muy importante de poner sobre la mesa esa contradicción entre territorios y poblaciones. Gracias, doctor Ramón Abel. Muchas gracias a nuestro anterior persona que intervino. Doctora Marta Rodríguez, sigue por favor. Bienvenida. Adelante, doctora Marta. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Pero le dan paso al micrófono, pero no sé, creo No, que lo tengan. aparece el microfonito cerrado, doctora Marta. ¿Será que desde el control pueden mutear a los asistentes? ¿Será? No sé. ¿Podemos abrir el micrófono a la doctora Marta? Ya le envié la solicitud para que pueda habilitar el micrófono. Gracias.
Bueno, siempre pasan estos problemas, ¿no? Sí. Bueno, mientras la doctora Marta habilita su audio, pues muy interesante este webinar. Digamos que al fin de cuentas, al final del día, como dicen ahora, pues tenemos una estrategia que no está madurada como para plantear el tema de la territorialidad y digamos que esa territorialidad estaría como en un paso intermedio, dado que los silos serían, digamos, como el otro componente que sería necesario allí. Yo no sé, la doctora Marta nada, se salió, seguramente va a volver a entrar. Entonces, doctor Ramón Amel, a manera de corolario, digamos, ¿cuál sería un planteamiento que tendríamos que hacerle al legislador respecto a este tema específico de redes, señor? Yo creo que lo primero es alertar, llamar la atención de que en el proyecto de ley aparentemente se impone la figura de redes integrales desde una de las lógicas, que es la lógica territorial, ¿sí? Y no desde la lógica, o sea, no permite la coexistencia de la lógica territorial con la lógica poblacional, es decir, de los silos territoriales con los silos poblacionales. Entonces, creo que es muy importante que en este proyecto de ley, si es que es el que va finalmente a aprobarse, o en cualquier proyecto nuevo que venga, que se insista sobre la necesidad de conservar los dos enfoques y de permitir que coexistan en una misma región geográfica, ¿sí? Y no es simplemente remitir el paciente al programa especializado para que allá le den la cita y le ordenen el medicamento. No, es que los programas especializados, repito, no es solamente un especialista y una caja de pepas cada mes. Eso es lo mínimo. Un programa especializado tiene una cantidad de elementos y bueno, ahora tú como médica familiar lo sabes, todo el tema del enfoque biopsicosocial del paciente para garantizar la adherencia al programa, al tratamiento, toda la activación del paciente, de los cuidadores. Eso no es con un especialista y una caja de pepas cada mes. Entonces, el programa especializado se tiene que conservar. Eso es un avance muy grande que hemos tenido en Colombia y que inclusive los países vecinos y de la región nos reconocen. Y pues entonces, el primer paso que hay que dar es que el proyecto de ley introduzca, o sea, permita la coexistencia de esos dos enfoques, el de silos poblacionales y el de silos territoriales. Excelente, doctor Ramón Abel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aquí hay... Parece que la doctora Marta ya supuestamente debería tener el micrófono activado, ¿no? Pero creo que ya se salió y no ha vuelto a ingresar. Ok. Bueno, porque les contamos que en este momento estamos trabajando fuertemente en los equipos técnicos para, en algunos elementos básicos, pues que estamos listos a proponer, sea que resulte el proyecto de ley aprobado o no, porque si resulta, pues tenemos que trabajar fuerte en reglamentación y estamos, digamos, trabajando y construyendo alrededor de uno de los temas que estamos trabajando es el de red, y aquí está el doctor Roberto, pues que es el líder en esa tarea. Y si el proyecto de ley por alguna razón no pasa, pues tenemos que continuar con la reglamentación de la ley estatutaria, que también tenemos que seguir avanzando, porque ahí se nos quedó, Así es. pues en la mitad del camino. Entonces, digamos que todos estos elementos, doctor Ramón Abel, que usted nos ha compartido aquí son muy importantes. A todos los invito de verdad a que lean ese libro que el doctor Ramón Abel generosamente nos está ofreciendo. Es un libro muy interesante que nos da muchos elementos para entender un poco qué es lo que está pasando y cuál es el trasfondo de esta reforma a la salud y digamos la complejidad que tiene y las dificultades que allí se contienen y que realmente con unas propuestas generales como las que se han planteado para la reforma de la salud no son la respuesta para la problemática y la complejidad del sistema. Bueno, creo que no hay más. La doctora Marta al fin se salió, no puedo volver a entrar. Ay, qué lástima. Ahí nos puso la pregunta en el chat. ¿Cómo conjugar la lógica territorial para el desarrollo de las respuestas integrales e integradas de la APS con la poblacional si hoy en día no funcionan las canalizaciones de estereotipos territoriales a las rutas de atención integral? Bueno, qué buena pregunta, doctora Marta. Menos mal la logró hacer porque me parece una pregunta súper relevante. Precisamente en el libro que les comentaba,
yo hago esa discusión en el capítulo 3, y es de cómo las acciones de promoción y prevención y de salud pública, que son de naturaleza territorial, se pueden, o sea, pueden ser compatibles con el enfoque de silos poblacionales de las EPS, ¿cierto? Y cito unas experiencias que pues muchos las conocen, y si no, pues ahí las pueden conocer. La primera es la de Medellín, en el gobierno de Federico Gutiérrez, cuando la Secretaría de Salud se dio a la tarea de implementar el MIAS, el Modelo Integral de Atención en Salud, en Medellín. Entonces la Secretaría de Salud, con el liderazgo del alcalde, empezando por ahí, el alcalde dijo, vamos a implementar esto. Y la Secretaría de Salud, con su subsecretaria, dijeron, listo. Entonces llamaron a la CPS, la sentaron y le dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo demás allá. Y usted EPS le toca esto, usted ente territorial le toca esto, a usted hospital público le toca esto. Y empezaron con un piloto en la comuna noroccidental, creo. Demostraron que con un liderazgo fuerte de la autoridad territorial sí se pueden integrar el enfoque de silos poblacionales de las EPS, que tienen su población y solo pagan con su plata por las atenciones individuales de su población. Sí es compatible con el enfoque de silos territoriales. Es decir, para las acciones de salud pública, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y la ruta de atención materno-perinatal, y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y las rutas de las enfermedades de interés en salud pública, todas esas rutas se pueden perfectamente implementar. No hay ninguna incompatibilidad, no son inherentemente incompatibles estos dos enfoques. Son compatibles. La experiencia de Barranquilla también lo demuestra, también la cito en el libro, la revisé con los funcionarios de en su momento de IPS universitaria que construyeron y operaron ese modelo por varios años. La experiencia durante la pandemia hubo experiencias muy interesantes. Lo conversaba con la doctora Marta Ospina, que me mostraba cómo en ciertos municipios hubo una coordinación muy buena entre el municipio y las EPS, y en otros municipios no, o en departamentos. ¿Cuál es la diferencia? El liderazgo de la autoridad municipal, el liderazgo de la autoridad territorial de salud, porque pues las EPS por su cuenta difícilmente podían llegar a ese nivel de acuerdo que se requería. Cuando era la autoridad municipal la que lo sentaba, la autoridad departamental, eso funcionaba muy bien. Y pues creo que con esos ejemplos que yo planteo en el capítulo 3, lo que se ratifica es que sí es compatible el concepto de silos territoriales con el de silos poblacionales, ¿sí? Aunque hoy me enfoqué más en el trade-off entre las redes de naturaleza territorial y los programas especializados, esa misma reflexión se puede hacer con respecto al sistema actual de las EPS, ¿sí? Para quien pregunta, Gustavo Celis, el libro se llama Reforma a la Salud, sí o no. Voy a ponerlo aquí en el texto. Perdón, Reforma a la Salud. Y pueden entrar a mi página web, porque ahí está de primerito la información sobre dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden comprar, inclusive en formato electrónico. A los que les guste el libro electrónico, por Amazon lo pueden conseguir muy fácil. Simplemente ponen Reforma a la Salud, sí o no, y Ramón Abel Castaño, ahí mismo les sale. Es muy fácil de adquirir. Y pues por Librería de la U o por buscalibre.com lo pueden pedir a domicilio. También en formato electrónico, pero también a domicilio. Librería Nacional, en fin, hay varias fuentes. Dice Marta Rodríguez que para eso se requiere gobernanza única de red y rectoría. Claro, la gobernanza de la red es un elemento fundamental. No solo de la autoridad municipal, sino de toda la operación interna de la red para que el paciente fluya en ese sistema cerrado sin solución de continuidad. Por supuesto que la gobernanza es crítica. Hoy en día esa gobernanza, de alguna manera, la ejerce la EPS por medio de los contratos que hace con cada prestador. Entonces dice, a usted le toca esto, a usted le toca esto, y supuestamente la EPS es la que conecta un nodo con el otro. Y pues mal que bien algunas funcionan, pero creo que definitivamente ese tema de la gobernanza es muy importante, Marta, y tanto desde la red misma como desde la entidad territorial. Bueno, muchas gracias. No veo más manitos, no veo más preguntas. Doctor Ramón Abel, como siempre, muchas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con algunos capítulos, yo creo que 2 más hasta que empecemos esta segunda legislatura y a ver qué más va a pasar.
Aquí el doctor Roberto Díaz pone un comentario: la gobernanza única es el atributo central de las redes integrales. Doctor Ujú. Ramón Abel. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo totalmente. Perfecto. Y lo invitamos, doctor Ramón Abel, a ver si nos da el último capítulo de esta serie de webinarios hablándonos de modelo, del modelo. Usted tiene también unos apuntes muy interesantes respecto al modelo. Claro que sí, por supuesto, ahora cuenten con eso, lo preparamos. Excelente, es para dentro de 15 días entonces. Entonces a los asistentes muchas gracias por la puntualidad. Y bueno, invitadísimos para el próximo dentro de 8 días que tiene que ver con financiación, y el siguiente y último, por lo menos de esta serie, mientras vemos a ver qué pasa, cómo evoluciona el tema de la reforma, con el doctor Ramón Abel Castaño hablándonos de modelo. Muchas gracias, doctor Ramón Abel. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta Una feliz noche para luego. todos. Hasta luego. Gracias, que estés muy bien, Roberto. Mucho gusto. Chao.